Vamos a arrancar con una pregunta. Yo quiero plantear esta pregunta a la audiencia, ¿verdad? Y quiero que reflexionen un segundo y la lean. Y para sí mismos no me lo tienen que decir a mí. ¿Qué respuesta darían ustedes a esta pregunta? ¿Podemos soñar con una Honduras sin embarazos en adolescentes? De pronto para algunos de ustedes esta pregunta no tiene mucha relevancia. A lo mejor no son adolescentes, no tienen hijos o hijas adolescentes. Para mí esta pregunta significa, yo diría por lo menos el 70-80% de la razón por la que yo vivo en este país hace 7 años. Detrás de la respuesta a esta pregunta, yo vengo caminando, como decían hace un par de minutos, comunidades a lo largo y ancho de Honduras, desde las comunidades garífunas hasta lo más profundo de los hermosos departamentos del Empira o Cotepeque. Por cierto, déjenme decirles, tienen un país formidable, hermoso, todo resumido en un pedazo de tierra muy pequeño. Una diversidad increíble. Pero bueno, soñar con que esto ocurra algún día a veces parece imposible, sobre todo cuando pensamos en la realidad que nos rodea. Y créanme que el tema de que si se puede o no lograr que acaben los embarazos en adolescentes en Honduras no necesariamente está, digámoslo así, sujeto a una cuestión de las hormonas de los adolescentes. Ese no es el principal obstáculo. Aunque el potencial destructivo de las hormonas de 2 millones de adolescentes contenidas durante años, créanme que es más poderoso que la bomba de Hiroshima. Y a mí me toca enfrentarme todos los días a eso porque soy educador en el área no formal. Hay otra serie de factores que en realidad imponen barreras mucho más grandes que las mismas hormonas que están en todos y todas los adolescentes, ¿verdad? En este momento del país. Este es el escenario que nos rodea y el que nos hace perder la esperanza, ¿no? Honduras, tristemente, en este momento, si ustedes agarran 100 adolescentes entre los 15 y los 19 años, de esas 100 adolescentes, 24 ya saben lo que es el embarazo. Créanme que eso no es cualquier cosa, ¿no? Considerando además que hay países que ni siquiera alcanzan al número 1 allí, que no tienen ni siquiera una adolescente por cada 100 embarazadas. En Honduras tenemos 24. Ese número no es solo un número. Ese número, en mi opinión por lo menos, tiene 3 connotaciones y tiene nos lleva a 3 conclusiones. En primer lugar, que estamos muy mal. Esa es la primera conclusión y que salta a la vista. En segundo lugar, es que esas 24 niñas entre 15 y 19 años, ahí no vemos la otra parte de la moneda, pero al lado de ellas hay un varón, algunas veces adolescente, pero peor aún, a veces un adulto, o una adulta, porque también ocurre casos por ese lado, que decide que esa persona inicie su vida sexual cuando no lo decidió, a la fuerza, ¿no? Estamos hablando concretamente de la violencia sexual. Y por otra parte, ese número, y principalmente, esto es lo más importante, detrás de ese número lo que hay son 24 dramas por cada 100 niñas en este país. Dramas que tocan la esfera individual de las personas, pero que también afectan lo que somos como país. Digo somos porque aunque yo soy colombiano, llevo, como les digo, 7 años en este país, y me duele cada adolescente que sale embarazada cuando no quiere quedar embarazada. Me duele como si fuera hondureño. De hecho, mi hija, que es una colombo catracha de 3 años, que probablemente en 10 años, bueno, probablemente no, en 10 años va a ser una adolescente, me da pánico imaginarme que mi hija va a ser parte de ese número. Aquí o en mi país, porque Colombia no escapa a esta triste realidad, ¿verdad? Ese número nos ubica tristemente a nivel de América Latina y el Caribe, ni siquiera a nivel de Centroamérica, a nivel de todo este continente, desde Alaska hasta la Patagonia, incluyendo todas las islas del Caribe. Honduras está en el segundo lugar, con la segunda incidencia más alta en embarazos en adolescentes. Nos separa del primer lugar solo un punto porcentual. Ese país que está en el primer lugar es Nicaragua, nuestro vecino de aquí del ladito, ¿verdad? Pero imagínense, esta es la realidad que nos rodea y esto es lo que nos hace perder ese sueño. Yo decidí titular esta presentación El futuro que sí podemos soñar, y creo que una gran parte de las personas que no comparten este sueño, porque yo lo comparto y de hecho trabajo día a día en esto, es justamente eso. ¿Cómo creer que esto puede cambiar si estamos rodeados de números tan malos? Ahora a esto sumémosle, por ejemplo, las cifras de la violencia, la cantidad de mujeres que mueren día a día en este país por el hecho de ser mujeres. Pensemos en, bueno, ¿qué les puedo decir yo? Cualquier cantidad de cosas, ¿verdad?, que rodean este aspecto tan negativo. Yo un dato adicional es que la Endesa, que es la encuesta de salud
que arroja esos datos que acaban de ver ustedes. Además, aparece en ese documento datos desagregados, sobre los diferentes departamentos del país. Si a ustedes les parece grave que en Honduras, de cada 24 niñas entre 15 y 19 años, ya sea madre o esté embarazada en este momento, ya ni les cuento en el departamento de Gracias a Dios, donde no son 24, sino 35. O en Colón, que está allá al ladito, que son 34. Y así sucesivamente. O sea, esta es una realidad dura y yo necesito que ustedes entiendan que aunque esto es un sueño que podemos soñar y que nos podemos dar el lujo de soñar, de tener un día una Honduras sin embarazos en adolescentes, toca despertar ya de ese sueño. Despertar ya de ese sueño implica comenzar a que este sueño no sea un sueño, sino que empiece a ser una realidad. Pregúntense cada uno de ustedes qué está haciendo para que esto cambie, ¿verdad? Hace un par de semanas yo me encontré, casi que de manera accidental, con un artículo que yo puedo decir es un hito en este momento en mi vida. Un artículo en un diario de alta circulación de los Estados Unidos, un artículo reciente de más o menos el mes de julio del mes pasado. Y me cambió la visión con respecto a muchas cosas, justamente sobre mi sueño. Ese sueño que todavía no he encontrado la respuesta, pero sigo apostándole todos los días para encontrarla, como deberían hacer todos ustedes. Ese artículo hablaba sobre un caso muy especial que ocurrió en el estado de Colorado, en los Estados Unidos, donde el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de ese estado, a través de un programa que se llama el programa o la Iniciativa de Colorado para la Planificación Familiar, decidió darle frente a este problema, porque ustedes no crean que esto es un problema de nuestros países pobres. Esto no es un problema solo de Colombia, ni de Honduras, ni de Nicaragua. Esto ocurre en otros países que nosotros creemos, digamos, ya se quitaron de encima este problema, ¿verdad? En los Estados Unidos hay también este problema. Y el estado de Colorado decidió poner en marcha un plan para, digamos, contrarrestar este problema. Y ese plan era muy simple, eran básicamente 4 cosas. Ellos decidieron, en primer lugar, involucrar 68 clínicas de norte a sur, este a oeste dentro de ese estado. Y a esas clínicas se fueron a capacitar a todo el personal que atendía a adolescentes y les dijeron, mire, usted a los adolescentes y a las adolescentes, si los quiere realmente orientar, les tiene que hablar de esta manera y les tiene que mostrar cuáles son sus derechos y sus opciones. Pero no solo bastó allí la cosa. El estado de Colorado decidió suministrar más de 30,000 métodos anticonceptivos de acción prolongada reversibles. A lo mejor la mitad de la audiencia no entiende qué es eso que acabo de decir, muy sencillo. Métodos anticonceptivos que tienen una duración, digamos, larga y que además de eso no son definitivos, o sea que la persona se lo puede quitar cuando decide volver a recuperar, digámoslo así, su fertilidad. Son básicamente, bueno, había aquí otro, esto es un implante hormonal. Para los que no lo conocían, este implante hormonal que se inserta en la parte interna del brazo es uno de los métodos anticonceptivos probablemente más eficaces que existen en este momento. Menos de una mujer de cada 100 que lo utiliza correctamente queda embarazada en un lapso de 3 años. El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del estado de Colorado utilizó 30,000 de estos y 30,000 T de cobre o dispositivos intrauterinos. Y además de eso decidieron que las personas que iban a recibir ese servicio iban a ser adolescentes de bajos ingresos y que la entrega iba a ser inmediata. Supongamos que yo soy un adolescente que quiero tener el implante hormonal para evitar quedar embarazada porque soy una adolescente sexualmente activa. Yo llegaba a una de esas 68 clínicas y decía, yo estoy interesada en utilizar un método anticonceptivo y a los 20 minutos salía de allí con mi método anticonceptivo, cheque. Bueno, ustedes se imaginarán que el resultado no fue gran cosa, ¿no? Pero miren, espectacular. En solo 4 años, el estado de Colorado logró reducir su tasa de embarazos en adolescentes en un 40%. Créanme, esto no es cualquier cosa, es un número, un 4 y un 0, se dice fácil. Pero lograr esto, bueno, lograr esto es toda una odisea. Allí lo lograron en 4 años. Pero la historia no acaba allí. Este logro tan importante se convirtió inmediatamente en un referente mundial. Estoy hablando de una cuestión de hace días, ¿no? Un referente mundial sobre un caso indiscutiblemente exitoso de prevención de embarazos en adolescentes. Nunca nadie en el mundo había logrado una reducción tan
contundente en tan poco tiempo. ¿Ok? Sin embargo, miren las cosas curiosas que ocurren en la vida, porque esto es la parte paradójica. Para lograr ese resultado se invirtieron $23 millones. ¿De dónde creen ustedes que salió esa plata? ¿Qué se les ocurre? No, señores, fue una donación anónima, además. Una persona que no sabía qué hacer con su plata dijo, yo le voy a apostar al futuro de los Estados Unidos. Entonces, la razón que me trae a mí es ver quién de ustedes nos puede donar. No, mentiras. Pero miren ustedes lo más paradójico. Esos $23 millones que se invirtieron, porque fue una inversión en todo el estricto sentido de la palabra, lograron que el estado de Colorado ahorrara en el impuesto de sus ciudadanos más de $100 millones. ¿Ese ahorro en qué está representado? ¿Qué se les ocurre? Parto, medicamentos, psicólogos, en fin, todo lo que acarrea en términos de salud un embarazo en la adolescencia, que entre otras cosas, como les digo, implica un riesgo más alto que el de una mujer adulta, en fin, toda una serie de consecuencias, ¿no? La adolescente que por quedar embarazada la rechazó todo el mundo en el colegio, bullying, en fin, necesitó psiquiatra, psicólogo, medicamentos, todo eso representó un ahorro en ese momento, esa cantidad. Ahí viene la parte interesante. Si a ustedes les dicen hoy, yo le vendo un programa como este para Honduras, yo le garantizo que de aquí al 2019, porque esto es, se me olvidó decirle, una evaluación que se hizo desde el año 2009 hasta el año 2013, en esos años. Si yo le digo que de aquí al 2019 Honduras va a reducir un 40% la tasa de adolescentes embarazadas en el país, y le garantizo que esto va a ser un éxito. Bueno, paréntesis, piensen que en este momento el propósito del Estado es reducir los embarazos en adolescentes de 24 a 18 por cada 100 habitantes, ¿no? Por cada 100, perdón, adolescentes entre 15 y 19 años. Y yo le digo eso y usted tiene la posibilidad de decidir y le digo, necesitamos que usted nos financie esto. ¿Ustedes qué hacen? ¿Lo financian o no? A todas luces exitoso. Algunas personas no lo financiarían, ¿de acuerdo? Pero digamos que en términos generales, un experimento de estos que logró resultados tan contundentes, al final, ¿qué ocurrió? Miren qué fragilidad. Ni la prueba más contundente de éxito, demostrado científicamente, logró financiamiento. En este momento, esos 23 millones que fueron donados están a punto de acabarse y el programa se va a quedar sin dinero de aquí hasta el mes de octubre. O sea que hay en este momento una fila de 80.000 personas esperando un método anticonceptivo y no lo van a tener porque un sector, específicamente el ala derecha del Partido Republicano, decidió no aprobar presupuesto para este proyecto, para este programa, argumentando que eso implicaba subsidiar las relaciones sexuales en la adolescencia. Como si no aprobar ese presupuesto iba automáticamente a hacer que los adolescentes y las adolescentes no tuvieran relaciones sexuales. Da risa, sí, pero bueno. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esta experiencia, verdad? De entrada es un poco chocante, pero nos deja una serie de aprendizajes. El primer aprendizaje es que aparentemente, o por lo menos allí, funcionó esto, ¿ok? Y lo segundo es que por muy bueno que sea un programa de prevención de embarazos en adolescentes, no todo está asegurado hasta que la gente, hasta que ustedes, hasta que yo, hasta que nosotros, entendamos que más allá de tener un programa exitoso, lo que tenemos que tener es claridad sobre cuáles son nuestros derechos. Esto al final es un problema de derechos. El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado se quedó sin plata y está ya solo reclamando a ver si le dan plata. Si la gente, digamos, beneficiaria y la comunidad en general, si el Estado de Colorado hubiera decidido que esto era una prioridad, porque estaban empoderados y porque entendían que era un derecho de las y los adolescentes de no quedar embarazadas cuando no querían quedar embarazadas, pudiendo utilizar un método anticonceptivo, pero hoy en día no estaría solamente el Departamento de Salud Pública pidiendo presupuesto, sino que estaría el Departamento de Salud Pública y la mitad de la población de Colorado diciendo necesitamos que se apruebe este presupuesto. Esto nos da un pellizco, una pequeña luz sobre lo que en Honduras se podría hacer al respecto, ¿verdad? Yo creo que definitivamente los contextos son distintos, no podemos comparar a Honduras como país con los Estados Unidos ni con Nicaragua. Cada país es distinto y tiene sus propias particularidades.
Es importante entonces que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Como país, ¿qué podemos hacer? Miren, otra conclusión que se me había olvidado comentarles es que eso que ocurrió en Colorado, en realidad, es tan simple que cuesta creerlo. Es más, es tan simple, ahí no hay nada nuevo. La noticia no era importante por su carácter innovador, nada, ahí no hay nada nuevo. Muchos países han adoptado esa estrategia, más Honduras en este momento, según la ley en Honduras, según todo el trabajo que hacen 1000 organizaciones en Honduras, las secretarías de educación, la Secretaría de Salud, ya está reconocido que los adolescentes y las adolescentes tienen derecho a métodos anticonceptivos. Está reconocido que tienen que brindar servicios de salud adecuados para los adolescentes y las adolescentes. Está reconocido que esos métodos anticonceptivos deben ser gratis. ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Perdón? En general hay una serie de sectores. Bueno, desde luego, hay sectores de la sociedad que se oponen, pero hay sectores de la sociedad que no se oponen, pero tampoco hacen mucho por cambiar la situación. ¿Cuántos de ustedes, cuando su hijo les pregunta, o sus hijas le preguntan, adolescentes, algo relacionado con sexualidad, inmediatamente cambian de tema, se van o sencillamente le dicen, usted no tiene edad para pensar en eso? Claro, sectores que se oponen, muchísimos, y no solo la iglesia, muchos. Pero la pregunta de fondo es, ¿qué tanto hace usted para que esta situación cambie, ¿no? Nosotros, en el trabajo más bien que yo realizo en el día a día en las comunidades, me encuentro con cosas que son muy alentadoras y que nos hace regresar al sueño y decimos, se puede lograr. Y otras cosas que nos hace estrellarnos contra el piso y es como, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces, yo quisiera como, de alguna manera muy rápida además, contarle. En primer lugar, ¿qué es importante en el ámbito de la educación integral en sexualidad? En primer lugar, garantizar que esa educación llegue a las estudiantes y a los estudiantes. En este momento estamos en el sueño. ¿Cuál es el sueño? Ya Honduras tiene finalmente educación integral en sexualidad. Se crearon una serie de documentos, por cierto, validados por un gran sector de la sociedad, y en teoría los docentes y las docentes que deben implementar esas guías metodológicas en sus escuelas, en las aulas con los adolescentes, que son al final las personas que esperamos reciban la información, pues ya están capacitados también y capacitadas. De hecho, hemos llegado más allá. O sea, hemos dado pasos agigantados en Honduras en materia de educación integral en sexualidad, como nunca antes. O sea, no ha tenido precedentes los avances de Honduras. No solo capacitamos a los docentes, sino que además nos fuimos a crear una iniciativa que se llama la Escuela para Padres, donde padres, madres de familia, encargados y tutores de los y las adolescentes también reciben educación para que en su casa, cuando ellos lleguen a su casa, también el padre, la madre de familia puede decirle, mire, esto se llama así, esto se llama así, esto se evita de esta manera y estas son las consecuencias de esto otro. Pero queda todavía un poco la inquietud de qué va a ocurrir si esos docentes al final deciden, por su propia subjetividad, por sus propias creencias, por sus valores, en fin, no transmitir esa información. Pues yo les cuento de lo que he visto en algunos centros educativos, he salido feliz porque está ocurriendo lo que tiene que ocurrir. Docentes que entendieron, les cayó el 20 y le están enseñando a sus estudiantes que esto es importante saberlo, pero hay otros lugares donde los estudiantes dicen, aquí no ha venido nadie, no nos ha dicho nada a nadie. A saber por qué. Entonces, eso es un punto importante para tener en cuenta. Ojo, no quiero desconocer los avances significativos que se han dado en esta materia, solo estoy, como les digo, poniendo el dedo sobre algunos puntos que nos deben despertar la alerta para actuar rápidamente, ¿verdad? Para no quedarnos tranquilos que hay educación sexual, hay que garantizar que esa educación llegue donde tiene que llegar. En segundo lugar, garantizar que las y los adolescentes que no están en el colegio también reciban educación. Que por cierto, es una gran cantidad de adolescentes. No crean ustedes que la mayoría de adolescentes de este país están en el colegio. Hay una buena parte de ellos que no han ido al colegio, que no están en este momento o que ya terminaron, pero igual siguen siendo adolescentes. Y por último, y esto es bien importante, garantizar que la educación sexual sea integral. La educación en sexualidad debe ser integral. ¿Qué quiere decir integral? Que no debe limitarse exclusivamente a promover la abstinencia. ¿Ok? Con esto no quiero decir que no promueva la abstinencia como si la abstinencia fuera algo malo, al contrario. Los primeros interesados en que todas y todos los adolescentes de este país se abstengan somos nosotros que estamos esperando resultados. Pero claro, es fácil decirlo a un adolescente, absténgase. Pero imagínese ese adolescente que ha crecido a punta de sopa de caracol, que solo escucha reggaetón, que vive de puro... Varía un poco la cuestión, ¿no? Pero atención, no solo eso. No solo eso. Otra cuestión que tiene que ver más con un juicio hasta individual, como una introspección, es pensar
¿Con qué autoridad moral muchos de nosotros adultos le decimos a un adolescente absténgase si nosotros iniciamos la vida sexual de pronto durante la adolescencia? Es más, eso no lo digo yo, lo dice la Endesa. En este país, el promedio de varones empieza su vida sexual a los 16 años y las mujeres a los 18 años. Y eso no ha cambiado en los últimos 25 años. O sea que si ustedes creen, adolescentes los que estén aquí, que sus papás, todos por lo menos, porque desde luego hay personas que sí deciden iniciar su vida sexual después, si ustedes creen que ya empezaron su vida sexual a los 30, 35, no todos por lo menos, ¿ok? Esto desde luego no es como meter a todos en un saco porque, insisto, hay adolescentes que deciden abstenerse y eso también es un derecho. La gente que cree que la educación con enfoque en derechos quiere decir solamente métodos anticonceptivos, olvidémosle la abstinencia, están equivocados. La abstinencia es un derecho. Además es un derecho muy desconocido en algunos lugares. ¿Cuántos adolescentes no son objeto de bullying porque no han tenido una relación sexual en su vida? Como si eso fuera también algo malo. ¿Ok? Entonces, no hay que perder de vista eso. En los servicios de salud para adolescentes, garantizar que todo el personal que trabaja en esos centros de salud esté capacitado. Hay lugares donde los proveedores de salud son personas que recibieron capacitación y ejercen sus funciones impecablemente, pero hay otros lugares, tristemente, donde la persona encargada de recibir adolescentes no sabe que el adolescente tiene derecho y cree que todos los métodos anticonceptivos distintos al condón le hacen daño a la salud del adolescente. Eso es importante que pongamos un dedo en esa llaga, ¿verdad? Garantizar que hay confidencialidad y hay atención humanizada. Esto es otro tema importante. Parece que no fuera muy importante, pero póngase usted en los zapatos de un adolescente de 13 años que primero tiene que pensar 3 días a ver si se decide ir o no al centro de salud a buscar un condón. Lo piensa, se decide, se arrepiente, y el día que decide entrar, y calladito, calladito, le dice a la señora de la recepción, fíjese que yo estoy aquí porque necesito un condón. ¿Cómo no? Todos los que quieren condón pueden seguir por la idea, allá en la caja donde están. Y aquel muchacho, a lo mejor ahí está la vecina, la prima, Parece que no es importante, pero esto ahuyenta a los adolescentes. ¿A cuántos de nosotros no nos daba pereza ir al centro de salud porque el olorcito de ese alcohol ya nos ponía los pelos de punta? Pues imagínense, para ir a buscar un condón, una cuestión que está rodeada de tanto tabú, ¿no? Garantizar que los servicios se muevan a donde están los adolescentes y no que los servicios se queden esperando a que los adolescentes vengan. Esto también es crucial, o sea, nuestro modelo tradicional de salud que dice, aquí yo monto este edificio que se llama Centro de Salud de no sé dónde, aquí yo tengo todo esto, y yo espero que lleguen.